¿Cómo están? Saludos, bendiciones para ustedes, Dios los bendiga. En estos momentos vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Hoy se titula Lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. En esta lección vamos a aprender varias lecciones, cómo es que el objetivo de Pablo era evangelizar donde él estaba, sea en prisión, sea en dolor, sea en problemas. Él siempre, su mentalidad fue en evangelizar al mundo y sobre todo buscar la unidad de la iglesia. Vamos a pasar para el día domingo. El título dice Lecciones de Evangelización. Para eso vamos a estar buscando en nuestras Biblias el libro de Colosenses capítulo 4, el verso 7, 8 y 9. Vamos a leer 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Lecciones de evangelización. Pablo, para llevar noticias, para saber cómo va la evangelización, tuvo contacto con diversas personas. En estas semanas vamos a estar viendo nombres de personas que fueron colaboradores, mensajeros, ayudantes de Pablo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de este nombre, Tíquico. Tíquico es un enviado de Pablo para ir a pastorear la iglesia de Éfeso. Y no solo eso, es un fiel ayudante de Pablo también. Pablo usa a varias personas y les da cierto título conforme Pablo ha visto en esas personas. Por ejemplo, Colosenses 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Tenía que enviar a alguien a la cual era avalado por Pablo según lo que Pablo había visto. Amado hermano. ¿Por qué le dice llamado hermano? Porque Tíquico estaba siempre con Pablo apoyándolo en su dolor, en su tristeza, en su encarcelamiento. Y le dice fiel ministro, porque lo que dice la Biblia lo hace, lo evangeliza a la gente con la palabra de Dios, no con costumbres, no con tradiciones. Le dice consiervo en el Señor, porque tanto Pablo y Tíquico son siervos del Señor, son el mismo objetivo que ellos tienen es evangelizar al mundo. Dice que el cual ha enviado Pablo, dice, para con ellos mismos, para que conozcan lo que a Pablo le está pasando y para que conforte sus corazones. Qué bonito es en una iglesia cuando la iglesia misma, los mismos hermanos están en la iglesia y llega un hermano, un conocido, alguien que es conocido por la iglesia y de repente llega a visitar una iglesia, lleva el mensaje de Dios para la iglesia. Uno como miembro se siente fortalecido en su corazón por escuchar un mensaje de alguien que es reconocido, que es un fiel ministro, es un amado hermano y es un consiervo del Señor. Y no solo habla de Tíquico, sino que también dice Colosenses 4:9, dice, con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era la persona que huyó de su amo Filemón.
fue a Pablo, fue utilizada por Pablo, ayudó a Pablo y después regresó. Y ahora regresó a su amo pidiendo disculpas y todo eso, y ahora es un siervo de Dios. Le dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Es muy importante que en nuestra iglesia nos conozcan por lo que somos, pero deberían de conocernos por las buenas cosas que hemos hecho. Onésimo, amado, fiel hermano, que es uno de vosotros y todo lo que acá pasa os lo hará saber. Lo enviaron para informar lo que estaba pasando con Pablo, para que la iglesia tome también valor, tome fuerza de seguir firme en la causa del Señor. Fiel hermano. Nosotros lamentablemente en nuestra iglesia somos conocidos por los hermanos por nuestros malos hechos, por nuestros malos ejemplos, por nuestra vida pasada. Y eso afecta nuestra vida espiritual. En cambio aquí, las lecciones de evangelización que nos enseña Pablo, él usa a las personas, no de una manera usar negativamente, sino usa a las personas como mensajeros, como evangelistas, como pastores para enviarlos a otras iglesias, a fortalecer la iglesia. ¿Para qué? Para que conozcan lo que está pasando. ¿Cómo es que Pablo, a pesar de lo que está pasando, sigue siendo fiel? Es un ánimo para las iglesias. Vamos a pasar al día lunes, dice el título, Conectividad en la iglesia. Para eso vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4, el verso 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Cómo es que Pablo se conecta con varias iglesias, llevando el mensaje, llevando la animación, llevando la palabra de Dios? Es porque Pablo, él toma en cuenta a las personas que lo ayudan. No le importa su pasado, no le importa en qué situación estaban cuando conocieron a Cristo. Aquí hablan de tres personas. Dice, Aristarco, dice. ¿Quién es Aristarco? Estuvo encarcelado con Pablo en Roma. Él estuvo acompañando a Pablo, Aristarco, compañero de prisiones, manda saludos. Y Marcos, está hablando de Marcos, el sobrino de Bernabé, que había abandonado la misión y que regresó, dejó a Pablo y regresó. Pero él maduró, Marcos maduró en el camino espiritual, en la vida espiritual, y él, hermanos, fue un fiel, ¿sí?, ayudante de Pablo. Y no solo habla de ellos, dice que Marcos ya había platicado de mandamientos, de consejos, de mensajes a la iglesia donde lo estaban mandando. Por eso dice Pablo, recibirlo. También habla de Jesús, no Jesús el Hijo de Dios, no. Una persona llamada Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión judíos del pueblo de Israel, circuncidados. Pablo tomaba en cuenta su pueblo, sus hermanos, sus compatriotas. Pero no solo eso, sino que también habían otras personas con ellos. Y eso lo vamos a ver un poco adelante de Epafras, Lucas y Demas, que son gentiles.
Aquí la conectividad en la iglesia es tener y usar a todas las personas que están en la iglesia para llevar el mensaje a varios lugares. No importando si son de nuestra iglesia de nacimiento o han llegado a bautizarse. No importando sus pasados, lo importante es la conectividad en las iglesias. Lo que pasa en esta iglesia lo estamos compartiendo en otra iglesia, en otras familias, en otros hogares, en otros municipios, en otros departamentos. El objetivo de Pablo era tener una iglesia con diferentes identidades. Aquí habían personas judíos, compañeros, dice, los únicos de la circuncisión. Pero también había gentiles que apoyaban a Pablo en la comunicación de los mensajes de las cartas a varias iglesias. También nosotros como miembros en la iglesia debemos de usar toda conectividad para poder llevar el mensaje de Dios a otras personas. Están las redes sociales, hay que explotarlas con el mensaje de Dios. Si cada uno de nosotros habláramos y usáramos nuestras redes sociales para conectar a todo el mundo en un mensaje, lo podemos hacer. Eso nos está enseñando Pablo. Su principal tema dice permanecer en toda la voluntad de Dios. Solo así podemos hacer la voluntad de Dios. El día martes dice el subtítulo perfectos y completos. Para eso vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4, el verso 12 y 13. Dice así: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo siempre usa, tal vez la palabra usar es feo. Pablo siempre ha tenido el apoyo de las personas que lo rodean. En este caso, Epafras. Dice ahí, es uno de vosotros, es un cristiano conocedor de la palabra de Dios, siervo de Cristo, que siempre está rogando encarecidamente en sus oraciones por las iglesias. Esto es muy importante, que también los evangelistas, los predicadores también tengan ese don de oración por las iglesias, por los miembros de la iglesia. Pero ¿en qué oraba esta persona? Sus oraciones eran para que la iglesia estuviera firme, perfectos y completos. Siempre oraba para que la iglesia permaneciera firmes. Quiere decir que la iglesia no permitiera que otras doctrinas falsas, costumbres, tradiciones entren en la iglesia. Que sean perfectos, firmes. Al decir nosotros la palabra, lo primero que menciona es ser firmes. Nosotros no tenemos que movernos de un lado para el otro, siempre recto en el camino. No desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, rectos, nuestra mirada en Cristo Jesús. Perfectos, no una perfección física, no una perfección de carácter, sino de amor, porque nadie puede ser perfecto. Un carácter de amor por los demás, de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de tener amor para salvar a otras personas. Completos. Completos es que nosotros estemos preparados, que nos preparemos con la palabra de Dios donde vayamos, que estemos completos con la palabra de Dios,
para que podamos predicarle a otras personas, enseñarle a otras personas. Casi todas las personas que hemos visto aquí han sido personas que han ayudado a Pablo en, en ayudar a la predicación del Evangelio. Vamos a pasar con el día miércoles y se titula Vivir en el mundo sin permanecer, Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Colosenses capítulo 4, el verso 14 y 15, dice así. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Vivir en el mundo sin permanecer en el mundo. Sin pertenecer es la palabra en el mundo. ¿Será difícil? Para nosotros, las personas de este siglo, ¿será difícil o fácil vivir en el mundo sin pertenecer al mundo? Aquí nos habla de Lucas, otra persona, colaborador, autor del libro de Lucas y de Hechos, es médico, permaneció con Pablo hasta su muerte. Miren, hermanos, que Pablo tuvo el apoyo de personas preparadas, que han tenido exactamente sus altibajos, pero que han permanecido fieles. Lucas y Demas habla de dos personas, son dos personas muy diferentes, pero que son gentiles. De eso hablábamos hace rato, que Pablo tenía el apoyo de toda clase de personas, judíos, gentiles, de todo lo que le ofrecían ayuda. Lucas aquí era gentil, pero él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Era médico de profesión y permaneció fiel hasta la muerte de Pablo. Lucas, había escogido el camino de la salvación. Él quería conocer la gloria de Dios, ha aceptado a Cristo en su corazón y permaneció fiel. Ahora con Demas, un colaborador de Pablo, que en su primer encarcelamiento de Pablo en Roma lo acompañó, fue colaborador de él. Pero ya en lo último que pasó Pablo en su encarcelamiento, Demas abandonó a Pablo amando al mundo. Quiere decir que amó la gloria del mundo y no la gloria de Dios. Eso pasa. Muchas veces en nuestra iglesia hay muchas familias, diversas familias. Vienen personas de diferentes familias, diferentes aldeas, cantones, municipios que tienen diferentes modos de pensar, modo de actuar. Pero ¿qué nos enseñan aquí? Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. A veces hay problemas. Tenemos diferente mentalidad aquí, diferente mentalidad allá, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pero nosotros debemos de estar unidos, firmes, completos. Si pasó algo indebido en nuestra iglesia, nosotros no tenemos que abandonar la iglesia. Si un hermano, el familiar de un hermano nos hizo algo malo, no debemos nosotros de abandonar la iglesia, todo lo contrario. Nosotros tenemos que permanecer firmes, unidos, perfectos y completos en el Señor, porque Satanás busca la división para destruir una iglesia. Si usted me está escuchando, hemos tenido problemas en la iglesia, no pongamos atención al problema. Oremos, regresemos a la iglesia, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. En el mundo hay problemas, en el mundo hay opiniones diferentes, hay ofensas, hay dolor, hay tristeza. Dejemos eso, estemos firmes en la casa de Dios. ¿Cómo podemos lograr eso?
¿Cómo usted y yo podemos lograr cuando alguien en nuestra iglesia nos ofendió y nosotros queremos ir? No, debemos de estar en nuestra iglesia. En la Biblia nos da consejos, orar y velar, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aguardar la esperanza de nuestro Señor Jesucristo andando en santa y piadosa manera de vivir. Debemos de vencer al mundo y no el mundo nos vence a nosotros. Los problemas son del mundo, las desigualdades son del mundo. Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de ser como Lucas, amando la gloria de Dios, y no debemos de ser como Demas. Demas primero fue colaborador, pero algo que vio otro encarcelamiento, yo mejor me retiro, y se fue para el mundo abandonando cosas de Dios. Así lo entiendo yo. Así que gran lección para nosotros es permanecer en Dios, seguir orando, pedir la fuerza del Espíritu Santo para permanecer en toda la voluntad de Dios. El día jueves dice un mensaje para la Odisea. Para eso vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4, el verso 16 al 18. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Estamos terminando el libro de Colosenses. Adorar a Dios es nuestro objetivo. Como lo dice la Biblia, no tradiciones, no enseñanzas humanas, falsas doctrinas, sino que el mensaje de la palabra de Dios debe de llegar a todas las iglesias. Dios, como dice el título de la lección, dice, uniendo el cielo y la tierra. El objetivo de Dios es unir el cielo con la tierra, en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de sus mandamientos. No solo la iglesia, Pablo envía esto, lo que compartan con los de la Odisea. ¿Cómo estaba la iglesia de la Odisea? ¿Qué mensaje era? Eso lo encontramos en Apocalipsis, cuando Juan también escribe a la iglesia de la Odisea, que tiene que estar firme, que no debe de desviarse, que tiene que estar su mirada fija en el Señor. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.